Ya lo sabíamos, bueno, y lo habíamos avisado muchas veces, que la renta fija no es fija. Pero este año hemos aprendido que puede caer incluso más que la renta variable. ¿Cambiará su suerte en 2023? Lo vemos en este vídeo. Bueno, no hay ninguna duda con el titular, el peor año de la renta fija. Por lo menos en la historia reciente, nunca habíamos visto un ejercicio tan complicado para el activo que suele tenerse para mucha gente como el más conservador. Pues mira, prácticamente todas las categorías de renta fija han cerrado el año con pérdidas. Tan solo se han salvado, desde la perspectiva de un inversor europeo, la renta fija más conservadora en dólares, pero por la fuerte subida del billete verde desde mínimos, es decir, los monetarios en dólares sí han subido, pero en el resto la sangría ha sido muy, pero que muy severa. De hecho, incluso ha habido caídas mucho mayores que en la renta variable, cuando siempre se ha tenido a esta última por más arriesgada. Mira, te lo voy a enseñar desde la sección de fondos de inversión en Finect. Vamos a ir a la sección de fondos de inversión y aquí vamos a ir a las distintas categorías. Podemos clicar aquí para verlas. Aquí tenemos renta variable global, temática, y aquí están las categorías de renta fija. Como te decía antes, el monetario en dólares sí hemos tenido un comportamiento muy positivo por esa subida del dólar, como podéis ver, pero si nos vamos a lo que son la renta fija, fijaos las caídas tan espectaculares que está teniendo este 2022. Vamos a ordenarlo un poco para verlo. Ahí tenéis cómo, por ejemplo, la deuda a largo plazo en euros, una caída superior al 30%, lo mismo que le ha pasado, por ejemplo, a la deuda de libras esterlinas, a la deuda corporativa en libras esterlinas. También se ha visto caídas de entre el 15 y el 20% de media en los fondos de deuda pública europea o deuda corporativa europea, y cercana también al 10% de media, que esto supone que hay muchos fondos que han caído más, en renta fija global, crédito global o bonos de alto rendimiento, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, la brusca subida de tipos de interés llevada a cabo por los bancos centrales este 2022, que ha tenido una aceleración sin precedentes y ha pillado fuera de juego a muchos de los gestores, que sí esperaban que subieran los tipos de interés, pero no tanto. Claro, es que en solo unos meses el presidente de la Fed, Jay Powell, y la del BCE, Christine Lagarde, han pasado de considerar la inflación un fenómeno transitorio, ¿os acordáis que decían transitorio?, a considerarla la gran amenaza económica. Por eso actuaron con una contundencia inusitada, como recuerda Sol Hurtado de Mendoza, de BNP Paribas Asset Management. Es verdad que ha sido el movimiento de subida de tipos más fuerte y de la historia, ¿no? Cuando ves las curvas de subida de tipos, ves desde Estados Unidos empezó en marzo, la zona euro en junio, y más que una curva con cierta pendiente es prácticamente una pared. Ante esas subidas vehementes de tipos de interés para contrarrestar esa inflación, los inversores han ido en masa vendiendo los bonos que tenían en cartera. ¿Por qué? Pues porque las nuevas emisiones que se lanzan pagarán más intereses y esto hará que el precio de los bonos que tenían caen, ¿vale? Por extensión el valor liquidativo de los fondos. Claro, también por el temor a que muchas compañías no puedan pagar su deuda. Eso también hace lógicamente mucha gente quiera sacárselos de cartera ante esa posible recesión. Bueno, ¿qué productos conservadores han logrado sortear las pérdidas en 2022? Me voy a ir ahora al escaparate de invertir con riesgo bajo que tenemos en Finect. Bueno, por supuesto, lo que son depósitos, que por cierto están mejorando las rentabilidades, podéis encontrar aquí también el escaparate de depósitos que podéis encontrar en Finect, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí lógicamente no ha habido pérdidas, pero lo que son fondos de inversión de perfil más conservador, ahí fijaos en la pestaña de rentabilidad de 12 meses, prácticamente en todos ellos hemos visto caídas, con algunas excepciones que suele coincidir en fondos donde el gestor tiene mucha flexibilidad para cambiar, incluso para ponerse negativo en un momento dado. Aquí, por ejemplo, se puede ver fondos que han resistido bastante bien, como el Dunas Valor Prudente, ¿vale? Dunas Valor Prudente, que es uno de los fondos que mejor ha resistido, o, aquí lo tenéis, este sería, o también podríamos ver uno de los que son de rentabilidad absoluta. Hace poco teníamos un podcast en Finect Talks donde hablamos de los fondos de rentabilidad absoluta. En este caso, por ejemplo, el BNY Mellon Global Funds Absolute Return Bond Fund, ¿vale? Aquí veríais otro fondo que ha logrado resistir en positivo este 2022 a pesar de lo complicado que ha sido el año. Pero como digo, es muy habitual ver productos de perfil conservador, incluso de grandes bancos, lo teníamos en esta
pestaña de riesgo bajo, como en muchos productos de perfil muy conservador, con caídas importantes en 2022, incluso algunos cercanos al 10%, por ejemplo, CaixaBank, Soy, Asicauto y otros de los principales productos de los grandes bancos. Bueno, esto es el resumen de este 2022 que ha sido tan negativo para la renta fija. Pero ¿cómo viene 2023? ¿Cómo va a ser este próximo año? Aquí empieza a salir un poquito el sol. Los expertos esperan ya un cambio de aires. Por ejemplo, así lo ve Sebastián Senega de Edmond de Rothschild Asset Management. La esperanza de rentabilidad a 12 meses es muy buena para básicamente todos los activos con riesgo de renta fija, por lo cual 2023, desde luego, el año de la renta fija. Y para Sol Hurtado de Mendoza, de BNP Paribas Asset Management, lo sustancial es que la renta fija ha vuelve a ser atractiva, vuelves a tener tipos de interés reales positivos, ante lo cual un activo que antes decías, bueno, merece la pena invertir o no, está demasiado ajustado, ahora mismo vuelve a ser atractiva. Ahora bien, ¿toda la renta fija mola? ¿Todo está interesante? ¿Toda la renta fija? Tampoco. Yo creo que tenemos que tener en mente la situación actual del mercado, de incertidumbre, de que ha habido movimientos muy claros de normalización en las curvas de tipos a nivel de los tipos de corto plazo y lo que ha repercutido también en los tipos de largo plazo. La situación económica, no podemos olvidar que para el año que viene se espera recesión, la puedes esperar de mayor o menor calado dependiendo de las áreas geográficas. Por ejemplo, una de las áreas donde ven más oportunidades los gestores es la renta fija corporativa, en concreto la renta fija corporativa de alta calidad, donde 2022 ha sido extraordinariamente negativo en términos estadísticos, como explica Inés del Molino de Schroders. Es verdad que el 2022 lo vemos completamente aparcado en la parte más negativa de la serie histórica que tenemos desde los últimos 60 años, pero también es verdad que si nos damos cuenta de cómo ha corregido, es en donde a lo mejor podemos pensar que tenga también una capacidad de recuperación todavía mayor. También para Miguel Luzárraga, de Alliance Bernstein, el potencial de recuperación del crédito, incluido el de alto rendimiento, high yield, puede ser muy importante desde estos niveles. No nos hemos encontrado en una situación mejor en el mundo, en la historia de la renta fija para poder invertir. Siempre que hemos tocado unos niveles de tires actuales, las rentabilidades de los siguientes años, los siguientes 3 años anualizadas, han sido de doble dígito. Fijaos, doble dígito. Bueno, en un principio parte de la rentabilidad que se espera en renta fija vendría, y en concreto en crédito, vendría solo por las tires que ya tienen las carteras, es decir, esos intereses que pagan los bonos de las empresas que los gestores han ido añadiendo estos últimos meses en relación con el precio de esos bonos, claro. Pero además hay quienes creen que en el contexto actual también se puede ir aumentando poco a poco la sensibilidad a los tipos de interés de la cartera, que es otra de las fuentes de rentabilidad de los bonos, como nos dice Lorenzo González de Nordea Asset Management. Lo interesante es hacia dónde vamos, al escenario que vemos en el siguiente, el 2023. Baja inflación que ha tocado techo, podríamos decir que descuentan los instrumentos financieros, y bajo crecimiento. ¿Y aquí qué instrumentos serían interesantes? Pues para una cartera decidida, no digo la conservadora, porque la conservadora por defecto suele tener duraciones bajas, una cartera decidida, pues tomar algo de duración ya puede tener algo de sentido. Eso sí, con moderación, porque si la inflación siguiera alta y los bancos centrales tuvieran que subir tipos más allá de lo que ahora se espera, pues todas estas emisiones pues sufrirían y no poco. Y además podrían aumentar los problemas en las empresas, porque claro, una subida de tipos mucho mayor de la que se está pronosticando probablemente ya nos metería de lleno en recesión. Eso supondría directamente problemas para muchas compañías en el servicio de la deuda, por tanto muchos más impagos, muchos más cupones que no llegarían, pero quizá tampoco el principal. Eso si subiera mucho más los tipos, pero vamos, que mientras eso no suceda, de lo que muy pocos gestores y expertos dudan ahora mismo en el mercado es que después del nefasto 2022 para la renta fija, 2023 debería ser un año de oportunidades. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, si tenéis renta fija en cartera, si tenéis un fondo mixto, mucha renta fija, estáis pensando en añadir, porque en los últimos años no teníais nada de renta fija como tanta gente que se había salido del activo. Bueno, dejárnoslo ahí en los comentarios, contárnoslo, que nos interesa mucho, os leemos y os respondemos. Por supuesto, si os ha gustado este vídeo, si os gustan estos análisis, dejadnos un like, que no cuesta nada, y os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal para ver contenido interesante sobre inversión. FINEC, invertir en modo fácil.